Buenos días, mi nombre es Roxana Oliva. El tema a tratar es sobre la trata de personas en Honduras. Como objetivo general, conocer sobre el tema del delito de la trata de personas en Honduras, entender sobre los acuerdos, tratados internacionales y de derechos humanos. El delito de la trata de personas es la utilización de una persona con fines de explotación en beneficio propio o de un tercero. Los tratantes explotan a los hombres, mujeres y niños hondureños de trabajo forzoso, ya sea en ventas callejeras, servicios domésticos y tráfico de drogas, así como el trabajo forzoso en otros países, especialmente en Guatemala, Belice, México y los Estados Unidos. Las organizaciones criminales, incluidas las pandillas, atacan a los niños, a las niñas con tráfico sexual, menores forzadas a mendigar en las calles, coacción e intimidación de hombres, mujeres, jóvenes que posean droga o cometan actos de extorsión o violencia, incluidos asesinatos. Esto sucede principalmente en áreas urbanas. La actividad de las pandillas aumentó en las zonas rurales. Honduras es el país de destino de turistas canadienses y estadounidenses, algunos involucrados en la explotación sexual de menores. La trata de personas y la delincuencia organizada. La trata involucra otros elementos como la cadena de actos que culmina con un control y custodia de la persona tratada desde su país de origen hasta el lugar de destino, sometiendo a la víctima a actividades de explotación laboral, sexual o de cualquier otra naturaleza. La trata internacional de personas incorpora el tráfico de personas, pero además involucra un modus operandi que incluye una serie de actos y delitos colaterales. La trata de personas es una de las industrias más rentables, pues es una forma nueva de esclavitud comparable con el narcotráfico, que menoscaba la dignidad de las personas. Su complejidad y las diferentes modalidades, el carácter transnacional de la trata de personas obliga a los estados a asumir un papel activo e integrador que involucre a todos sus actores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, contra la trata de personas en un frente de lucha común donde la capacitación en distintos niveles, enfoques y metodologías se convierte en una tarea medular para mejorar la eficacia con el combate de la trata de personas. La situación de la trata de personas en Honduras. Honduras es considerado como un país de origen, tránsito y en menor medida de destino de trata de personas. En nuestro país tenemos leyes y tratados internacionales firmados y ratificados que buscan la manera de prevenir este tipo de delito y también castigar a quienes lo cometen. La mayoría de las víctimas son sometidas a explotación sexual y a pornografía infantil. El delito de trata de personas no opera de manera aislada, sino que tiene estrecha circulación con otros delitos como el tráfico ilícito de migrantes, tráfico de drogas, desapariciones forzadas, violaciones y otros actos de violencia, especialmente contra niños, niñas y mujeres. La vulnerabilidad del delito. Las mujeres, los niños, los hondureños de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI, los migrantes y las personas con niveles de escolaridad bajos son particularmente vulnerables a la trata. Se acentúan por la condición de pobreza, la marginalidad, los entornos de violencia, la falta de oportunidades, las necesidades básicas no satisfechas, la pérdida de empleo, la migración irregular, población estudiantil fuera del sistema educativo. Los grupos poblacionales son en mayor situación de vulnerabilidad. Estos son las niñas, los niños, las mujeres jóvenes, así como víctimas de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas desplazadas por la violencia, desaparecidos, los niños que viven en las calles son vulnerables a la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado. En la dimensión internacional, la migración clandestina tiene siempre una dimensión transnacional, afectando como mínimo a dos países, el de origen y el de destino. El fenómeno de la trata de personas se vincula directamente con el aumento de la migración y de manera específica con el tráfico ilícito de migrantes, especialmente con la llamada feminización de los migrantes. En los flujos de migrantes se pueden encontrar las víctimas de trata, algunas de las cuales previamente han sido traficadas. En Latinoamérica esta situación se ubica en la época de la conquista española, por lo que el cumplimiento de la ley de guerra, los españoles tomaban o entregaban el botín de mujeres al vencedor, lo que dio origen al comercio sexual, a punto de que se crearon establecimientos para este tipo de actividad.
posterioridad en la colonia surgieron las primeras normas que sancionaban dicha actividad con penas que incluso llegaron hasta la muerte. El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, también conocido como el Protocolo contra la Trata de Personas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta ofrece ayuda a los estados en la redacción de las leyes, creando estrategias nacionales antitrata de forma exhaustiva y asistiendo con recursos para implementar estas estrategias. La ley hondureña contra la trata de personas tipifica como delito la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso e impone penas de castigo con prisión de 5 a 8 años. Y en lo que respecta a la trata sexual, acorde con las prescritas para otros delitos graves como la violación, según dicta el artículo 219, trata de personas y formas degradantes de explotación humana. Se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de 18 años con cualquiera de los fines de explotación previstos. En el marco normativo, la inclusión de la tipología del personaje delictivo de trata de personas se ha orientado a la búsqueda de regular e implementar los instrumentos jurídicos internacionales para combatir a los grupos implicados en esta actividad delictiva. Además, se busca adaptar la legislación nacional de los diferentes países para ampliar la colaboración internacional en la lucha contra la delincuencia organizada mundial. Hoy en día el reto de llevar a la práctica este marco legal pasa por al menos 3 factores: una mayor asignación presupuestaria, hacer cumplir la ley y mejorar algunos casos. El marco legal nacional apegado a las declaraciones y convenciones de derechos humanos, así como ajustar los códigos penales a la tipificación del delito de trata de personas definido en la Convención de Palermo. En la modalidad de la delincuencia organizada cada vez se diversifica más la trata de personas, la explotación sexual y la pornografía infantil. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras, CICE, indicó acciones aproximadamente en el 2002 como una exigencia internacional de cara a compromisos contraídos con el Estado de Honduras en la primera conferencia mundial realizada en Estocolmo. El instrumento legal en el Estado de Honduras ha suscitado, entre otras, las siguientes normativas internacionales para combatir delitos de trata de seres humanos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en el decreto legislativo 59 de 2012, ley contra trata de personas, aprobada mediante el publicado el 6 de julio del 2012, en el cual nos desglosa qué es trata de personas, quiénes son las víctimas y también el castigo o penas para las personas que cometan el delito. Esta ley tiene como finalidad definir el marco jurídico para la prevención y combate de la trata de personas. Esta ley es de carácter especial y de origen público, cuya duración es indefinida. La Constitución de la República de Honduras, en el decreto 131 del 11 de enero de 1982 también, el reglamento de la ley contra la trata de personas, decreto ejecutivo 36-2015, publicado el 11 de agosto del 2015, y así una cantidad de convenios y tratados para la represión de la trata de personas y la explotación sexual. Acuerdos, protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En nuestro ordenamiento jurídico interno tenemos también esta ley que tiene como finalidad definir el marco jurídico para prevención y combate de la trata de personas. Esta ley es de carácter especial. La norma aplicable según nuestro ordenamiento jurídico serán fuentes de aplicación a la ley todos los instrumentos nacionales e internacionales de derecho humano vigentes en el país. También será aplicable la Constitución de la República, los tratados de convenios vigentes en Honduras, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras legislaciones nacionales relacionadas con el tema. En el Código Penal vigente, el Código Penal en su artículo 116 nos habla de que el delito relacionado a la trata de personas es un delito de carácter imprescindible. Y en el artículo 19 nos dice que sobre la trata de personas, su castigo, que es castigado con una pena de 5 a 8 años de prisión, quien empleando la violencia, intimidación, engaño, buscando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos a beneficio para lograr el consentimiento de las personas que posea el control de la misma, la capta, traslado, la coge, el recibo dentro o fuera del territorio nacional.
El agravante específico, este código nos dice que se debe incrementar la pena un tercio cuando se emplea la siguiente circunstancia, cuando se pone en peligro la vida de la integridad física y salud mental de la víctima. La víctima es especialmente vulnerable por la razón de la edad, enfermedad, discapacidad, o es mujer en estado de embarazo. Cuando la persona que es culpable del delito pertenece a un grupo delictivo organizado, en este delito también nos habla de la explotación de caracteres de esclavitud o servidumbre, explotación de la mendicidad. En el 221, artículo 221, la explotación en condición de esclavitud o servidumbre, quien ejerciendo sobre otra persona un poder de disposición o control, le impone o la mantiene en un estado de sometimiento continuado, obligándola a realizar actos de trabajo o a prestar servicios dentro o fuera del territorio nacional. Debe ser castigado con las penas de prisión de 6 a 9 años y multa de 150 a 300 días. Otros tratados internacionales contra este delito podemos mencionar algunos como el Convenio de Palermo y las Naciones Unidas. En el derecho comparado, el tipo penal del delito de trata de personas, la década de los 80, en gran parte por el incremento de los flujos migratorios transnacionales desde finales de la década de los 70, cuando se retoma el tema de trata de personas en sectores nacionales y supranacionales. Desafortunadamente, la evolución y complejidad de este delito dieron pauta desde entonces a que se confundiera con otras figuras delictivas que surgieron a raíz de la globalización económica, tal como el tráfico ilícito de migrantes. En este sentido, el término más amplio es el de tráfico humano, el cual sería el género, y los términos tráfico ilícito de personas y el de trato de personas serían las especiales. Sin embargo, de manera general, estos tres términos se utilizan indistintamente para hacer referencia al traslado transfronterizo e irregular de personas. Podemos observar que el delito de trata de personas suele confundirse con otras figuras delictivas. Esto sucede no solo con los miembros de la sociedad, sino incluso con las propias autoridades encargadas de la seguridad pública y la justicia penal. Como conclusión, podemos decir que la trata de personas es un delito que puede expandirse o extenderse con el tiempo. Este tipo de delito tiene conexión íntima con diferentes tipos de delitos transnacionales, y esta clase de delitos se engloban en redes mundiales, razón por la cual siempre se requerirá de la comunidad internacional para la persecución del delito. También dentro de nuestra normativa veo que necesitamos siempre de la comunidad internacional para la persecución de este delito. Honduras debe de accionar y exigir un trato recíproco para perseguir este delito. Esto en mención que en nuestro país existe una normativa para castigar este delito, pero vemos que en muchos casos las personas que son las perpetradoras del delito en nuestro país salen impunes, esto debido a que son ciudadanos de otros países y siempre terminan quitándole los cargos. Por ejemplo, el caso de la persona que fue capturada en Islas de la Bahía, quien lo apresaron flagrantemente. Trata de personas a su castigo, que es castigado con una pena de 5 a 8 años. Como recomendación, se recomienda implementar técnicas alternativas de investigación que no estén centradas en las víctimas, brindar seguimiento de la ruta del dinero producto de este delito, y también se recomienda que se capacite y se concientice a todos los actores, ya sean jurídicos, policías y toda la sociedad. También que se debe implementar un protocolo para la rápida situación del ente acusador del Estado y para que las personas víctimas de este delito pongan la denuncia. Muchas gracias por la atención.